Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo. En el capítulo 15, Pablo habla mucho de la resurrección y nos cuenta de la gran actividad que el Señor tuvo luego de este suceso. Él estuvo en Galilea y estuvo también en Jerusalén, confortando, enseñando, impartiendo indicaciones y confirmando a sus apóstoles, en este caso que estudiaremos esta mañana, por medio de el soplo del Espíritu Santo. Pero, ¿qué significancia tiene esto? ¿O qué recibieron entonces en Pentecostés si el primer día de la resurrección por la noche Jesús está soplando el Espíritu Santo en sus apóstoles? Solo quiero recordarles que cuando María Magdalena se acercó al Señor, Él le dijo: no me toques, no me toques, voy al Padre. Pero en la noche Él está frente a sus discípulos y les muestra las manos y les muestra el costado. Jesús no le dice a María Magdalena: no me toques porque ella es mujer. No le dice: no me toques porque el cuerpo de Él quema o es un cuerpo que no puede ser tocado. No, creemos en el ámbito del estudio de la palabra de que Jesús le dice: no, no me toques, voy al Padre. Él lleva prisa. O sea, no puedo hablar contigo ahorita porque en la noche Él tiene que estar confortando y confirmando a sus apóstoles. Es que en Efesios también leemos que Él bajó a las profundidades, al Hades, y que Él testificó la victoria de Él sobre la cruz, que Él era el Cordero que habían estado esperando por tanto tiempo. Y es más, dice que Él llevó cautiva la cautividad. Amén, hermanos. Creemos, y dice que el Hades, el Abadón, se ensanchó, porque todos los santos del Antiguo Testamento, Jesús viene por ellos. En el momento de la cruz, ahí muere junto con Él el último santo del Antiguo Testamento. El primer santo del Antiguo Testamento, podemos recordar quién es. ¿Alguien recuerda quién es el primero que murió y era un hombre santo? Abel. Abel es el primer santo del Antiguo Testamento, y el último es el hombre que no conocemos su nombre, pero el que estaba en la cruz. Así es que el Señor luego se aparece a los suyos, se aparece a sus discípulos, y Él va a darnos una gran enseñanza esta mañana. Con el grupo de discipulado que se queda después de este sermón, ¿quiénes son? Levánteme la mano. ¿Quiénes se quedan a las clases de los principios de Calvary Chapel? Son pocos de los que están acá, hay varios atrás también. Estamos estudiando los distintivos de Capilla Calvario, porque a veces me preguntan: ¿y en qué creemos nosotros? Bueno, creemos en la Biblia. Es exactamente las enseñanzas de la palabra. Y estamos aprendiendo sobre la importancia del Espíritu Santo en la iglesia y en la vida del creyente. Entonces vemos que Jesús sopla el Espíritu Santo a sus discípulos, les da el Espíritu Santo, les dice: reciban el Espíritu Santo. Pero luego en Pentecostés vemos otra cosa también sobre el Espíritu Santo, y es que hemos aprendido en la clase de discipulado que el Espíritu Santo tiene varias maneras de ministrarnos, tiene varias maneras de tratar con nosotros el Espíritu Santo. También sírvanos este sermón y el del otro domingo como introducción al estudio del precioso libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles, para que usted tenga una idea, es la base de la fundación del movimiento de Calvary Chapel.
Es el libro que el pastor Chuck Smith ha enseñado por 44 años en el seminario en Costa Mesa, en California. Vamos a la lectura en el capítulo 20, verso 14. Perdón, verso 19. Ese 9 parece 4, pero es 9. 19 al 23 nos ponemos en pie para la lectura de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. 20:19 de Juan, Evangelio de Juan. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieseis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Vamos a orar. Le damos las gracias, Señor Padre bendito, en esta hora, por esta palabra, por el mensaje que su Santo Espíritu nos ministra en esta hora. Oramos por las familias acá reunidas, Señor. Bendiga la familia de esta iglesia. Bendiga, Señor, los propósitos de los jóvenes, sus estudios, sus vocaciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Bueno, ahí usted tiene, el Señor se aparece a sus discípulos. ¿Cuántos hay reunidos allí en esa casa? ¿Alguien recuerda? Tendrían que ser 11, porque Judas, el que entregó al Señor, ya se fue arrepentido a querer entregar el dinero, y como no se lo recibieron, se colgó de un palo, se ahorcó. Pero tendrían que haber 11, pero en realidad no hay 11, sino que habían 10, porque Tomás, ¿verdad? Tomás andaba en el supermercado haciendo las compras respectivas. Siempre tiene que salir alguien de hacer algo, oficio. Es decir, es una broma. Tomás no estaba cuando el Señor llegó. Y muchas veces nosotros creemos que Tomás es un incrédulo y que Tomás, aquí ya una vez predicamos sobre cada uno de los discípulos. ¿Alguien recuerda cuando predicamos el carácter, la personalidad de cada uno de los apóstoles, por ejemplo? Y hablamos de Tomás y defendimos un poco a Tomás. Pero nos vamos a enfocar algo en el Espíritu Santo y luego en Tomás. Quiero que vean 2 veces, en 2 ocasiones, Jesús le dice algo a sus discípulos. ¿Qué frase les dice en 2 ocasiones que está bien marcada en el texto que acabamos de leer? Y es lo que el Señor quiere que nosotros como sus discípulos tengamos: paz a vosotros. ¿Cuántas veces, hermano? 2 veces. Paz a vosotros. Hermano, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es nuestra vida cuando no tenemos paz? Cuando tenemos conflictos, cuando no podemos pasar por una calle porque ahí está uno que me cae mal. Es más, algunos no pueden pasar por ninguna calle, por veredas, por ríos hondonadas, por montañas quizás tienen que pasar, porque se llevan tan mal con las personas que por donde quiera que vayan tienen enemigos. Hermano, los cristianos, los discípulos de Jesús, los creyentes, no podemos tener enemistades con nadie. Y en nuestra vida debe de abundar eso, paz. Ahora, hermano, sucede que muchas veces, aunque lo querramos, vamos a tener conflictos, vamos a tener dificultades, problemas, situaciones. Pero el Señor nos ha dicho: en el mundo tendréis aflicciones. Amén, hermano. Hace unos 3 capítulos en el libro de Juan, Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Es decir, aunque el Señor nos esté
llamando a tener paz con nuestros semejantes, a amar a nuestros enemigos incluso, Él ya sabe que en el mundo vamos a tener aflicciones. Siempre va a haber gente que va a estar buscando la oportunidad para quitarnos la paz, aunque nosotros no hagamos nada. Hay gente que siempre está tratando de hacerte quedar mal, achicándote, por gusto. Si es que no te pueden decir buenos días, sino que una broma, ¿verdad? Yo al hermano Mártir, porque tengo muchos años de conocerlo, ¿verdad? Como ya sé que él, pues su trabajo, ¿verdad?, en vacaciones, estar ahí en cuidado de los niños y de las personas cerca del agua, en las piscinas. Yo veo y le digo, hermano, bienvenido. ¿Cuántas emergencias atendió, verdad? Entonces, claro, como en la piscina de niños, imaginen las emergencias ahí. Más a las mamás que se afligen por los niños. Pues, venga, señora, pobrecito, mire, si su hijo está bien, ¿verdad? Espero que no hayan sido muchos de esos casos tremendos en la vacación. Pero hay personas que te ven y te dicen una bromita, pero no es una broma, hermano. Es un martilleo. Es decir, es una cosa tras la otra, tras la otra. Y así que como con broma te están diciendo que le caes mal. Y a veces son la gente en el trabajo, a veces es en la escuela. Lo peor que sucede es que sucede en la iglesia. Y siempre hay conflictos, siempre hay aflicciones. A veces pasa en la familia o con gente de otros lugares que siempre están tratando de criticarte. Yo pues en mi perfil del Twitter un día puse, ¿verdad? Porque soy aficionado al Club Deportivo FAS de la ciudad de Santa Ana, así que yo puse fascista de corazón. Pues hubo un chileno que yo ni conozco, ni él me conoce, que me mandó un mensaje y me dijo, aparte de fascista, que querés a los asesinos, sos un ignorante, porque escribís fascista con S. Le dice, para empezar es por FAS, Fútbol Asociado de Santa Ana, es un club de fútbol. Yo no soy un fascista de los fascistas de Mussolini, sino que fascista de esto. Y para terminar, ¿quién es usted para criticarme si yo ni lo conozco? Usted me conoce, pero ese día, en esas horas, me quitó la paz. Claro, ni lo conozco ni me conoce, pero hay gente que así es, hermano. Siempre está tratando de ver los errores en el otro, de buscarle lo torcido al otro. Y se nos olvida la gran enseñanza del Sermón del Monte que dice, mirad primero la viga que tenés en tu ojo antes de andar buscando la paja que tiene el ojo del vecino. Se nos olvida eso, pero el Señor nos llama, nos exhorta 2 veces, paz a vosotros, paz a vosotros. Y luego en el 21 a todos nos gusta leer ciertas partes de la palabra y le quitamos atención a otras. En el 21, cuando Él vuelve a decir otra vez, paz a vosotros, dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hermano, nosotros somos enviados para cumplir la comisión que Cristo tuvo cuando vino a esta tierra. ¿A qué vino Jesús a esta tierra? Dígame 2 o 3 cosas a las que vino. A sanar. ¿A qué? A salvar. Y salvó por medio del perdón de los pecados. Y vino a enseñar. ¿O no enseñaba Jesús? ¿O solo sanaba y no enseñaba? No, se detenía con gran tiempo, con mucho tiempo, a enseñar. Pues esas son las cosas que Jesús hizo cuando vino a esta tierra. Lo mismo Él nos manda a nosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, dice la palabra, les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pregunta número 1, ¿el Espíritu Santo antes de que Cristo viniera existía o no existía? Porque algunos creen que el Espíritu Santo apareció por primera vez en Pentecostés. Dice, en Pentecostés conocimos el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu de Dios
estaba sobre Noé, por ejemplo. El Espíritu de Dios estaba sobre Enoc. Y no solo Enoc, Enoc dice que caminaba, ¿alguien recuerda? Enoc caminaba con Dios. Cuando usted camina con alguien, ¿cómo camina con esa persona? A la par. Entonces el Espíritu Santo estaba con Enoc. Dios estaba con Enoc. Y él estaba a la par siempre de Enoc. Pero el Espíritu Santo también vino sobre los jueces de Israel. O cómo lograron cumplir su trabajo los jueces de Israel. ¿Usted se acuerda de Jeroboam o Gedeón? Gedeón no tenía la actitud para ser un líder. Gedeón estaba evitando el trabajo que Dios le había puesto. Y Gedeón le puso pruebas a Dios. Moisés le puso excusas a Dios. Gedeón le puso pruebas a Dios. Y luego dice que Gedeón fue lleno del Espíritu Santo, fue cubierto del Espíritu Santo, y Gedeón pudo hacer su trabajo. El Espíritu Santo estuvo sobre los profetas. ¿Quién inspiró a los profetas, amado hermano, sino el Espíritu Santo? Ahora, cuando Jesús viene y empieza su ministerio, leemos en el bautizo de Jesús que luego del bautizo de Jesús en el río Jordán, por medio de Juan el Bautista, su primo, del cielo, el cielo se abrió y descendió del cielo una paloma que era la representatividad ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y una voz del cielo también confirmando que ese era el Hijo amado. El Espíritu Santo estuvo ahí en el ministerio de todos los grandes hombres de la tierra. Y el Espíritu Santo estuvo ahí con Jesús. Pero así como Enoc caminó con Dios, porque Dios estaba ahí con él, y cuando llegó el tiempo, ¿qué hizo Dios con Enoc? ¿Alguien sabe? Se lo llevó. Ahora, aquí Jesús, y Gaby estaba ministrando cuando me estaba casi quitando el sermón, ¿verdad? Y viene Gaby y dice, ¿qué es lo que dijo? Ya me olvidó, ¿verdad? Que el Espíritu Santo está con nosotros. Él siempre anda a la par de nosotros. Y que Jesús les dijo, pero como yo estoy con ustedes, ustedes a quien ven no es a Dios. ¿Verdad, hermano? Jesús está con los apóstoles, con los discípulos. Los discípulos, los apóstoles no ven a Dios. Un día Felipe, Andrés, todo este grupo le dijeron, Felipe, muéstranos al Padre, por favor, y te creeremos. ¿Qué le dijo Jesús? Tanto tiempo he estado con ustedes, aquí he estado contigo y me estás diciendo muéstranos al Padre. ¿Cómo es eso posible? Ahora Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les dejaré un amigo, un compañero que siempre estará con vosotros. Ese amigo, ese compañero, ¿quién es? El Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo esté con ustedes, porque hay una ventaja en cuanto al Espíritu Santo versus Jesús como hombre, versus Jesús encarnado. Es que Jesús tenía limitancia por estar encarnado de estar en un lugar y en otro, ¿o no, hermano? Pero el Espíritu Santo, siendo en su forma de espíritu, no tiene limitancia. El Espíritu Santo, ¿dónde está? En todo lo sabe, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo puede, todo lo puede, todo lo puede. Entonces nos conviene, dijo Jesús, que yo me vaya para que les deje el Espíritu Santo. Y cada vez que ustedes oren en mi nombre, ahí estaré yo con ustedes. ¿En la forma de qué? En la forma del Espíritu también. Pero oren y clamen porque yo regresaré. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo regresarás? Así como ustedes me ven, así como me ven, así regresaré. Es más, así como me voy, así también regresaré. Dejen de estar mirando al cielo por ahora y pónganse a trabajar, porque yo les he enviado a enseñar, a sanar
y a salvar a través del perdón de los pecados por medio del poder de mi sangre, dijo el Señor. Verso 23 nos lo dice claro: a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Qué significa esto, amado hermano? Que usted ve a uno que es pecador y dice: este es pecador, pero no me cae tan bien, porque es de la alianza. Este no me cae tan bien porque este es de la Dina, y yo soy de aquí de la San Juan. Porque cualquier cosa se le puede ocurrir a uno. No, hermano, no es eso. No es que usted decide, así que yo le voy a retener los pecados a este para que se condenen al infierno. Es más, yo he escuchado hermanos que dicen: van a predicar y van gozosos, ¿verdad? Van gozosos a predicar. La iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. Y yo los escuchaba a veces en los autobuses a predicar, y un día una hermana diciendo: yo decido a quién le doy la palabra de salvación, y a la que no se la doy, esos pecados no le son perdonados. Ay, como que si ella tenía el poder. Hermano, a quien Dios ha elegido, la salvación le va a llegar por medio de una evangelista de uniforme. La salvación le va a llegar por medio de la televisión, de un programa de televisión de evangelista, o por una radio cristiana que está predicando la palabra a alguien, ¿o no, hermano? O le puede llegar la salvación por un balazo, o por destripamiento de un carro, y allá en el hospital reflexionar: un día el pastor dijo que la salvación me podía llegar por un golpe, por un accidente, por un problema. Ay, de tan terco que ha sido. Porque, hermano, este país ha sido evangelizado en su totalidad. Nadie puede decir dentro del territorio de nuestro país que no ha recibido el mensaje del evangelio. Nadie. Si hasta las parroquias de las iglesias grandes, de la iglesia de Roma, las parroquias hoy se declaran evangelizadoras y están llevando el mensaje de Jesús. No sé si lo están llevando completo o están llevando también otros mensajes. Yo no me importa, no me voy a detener a criticar eso. Pero, hermano, de una u otra forma, Cristo es predicado, ¿o no? ¿Quién puede decir que no conoce el mensaje de salvación? El evangelio. Nadie tiene excusa. Ahora, ¿qué significa esto de que si los pecados le son remitidos o si le son retenidos? Hermano, Jesús nos está diciendo en el verso 21: como nos envió el Padre, así yo les envío. Nosotros tenemos que llevar el mensaje de reconciliación a las personas, el mensaje de salvación. Si los medios y la radio lo hace, bien, pero nosotros estamos obligados a llevar el mensaje de salvación. Eso significa. Y cuando nosotros llevamos el mensaje de salvación, llevamos el mensaje de perdón de pecados. Así que los pecados son remitidos. Los pecados cambian de canal. Los pecados son como una bomba atómica, son como un rayo láser. Los pecados son como hoy que se están peleando en Corea y allá, y que dicen que están apuntando los misiles. O sea, es propaganda. No creo que eso suceda, pero ahí están. Pero los pecados están así, como quemándonos, como matándonos. Tienen un canal. ¿Me entiende eso, hermano? Los pecados están dirigidos. Como ya me dijeron que no agarre al mismo, y voy a agarrar los de adelante, los que sienten que no, mentira. Y entonces los pecados están así, allá por Luis, por David, los pecados. Entonces los pecados son como un canal que están dirigidos, que están enfocados en que esos pecados van a matar a esa persona. Porque el pecado, la consecuencia número 1 del pecado es la muerte. Amén, hermano. Entonces está ahí. Y cuando nosotros mandamos el mensaje de reconciliación, el mensaje de la paz de Jesús, es como que un gran espejo reflector se pone en medio de los pecados y el pecador. Y entonces ese gran espejo reflector se pone así, y hoy los pecados son remitidos al cielo. Los pecados van al trono de la gracia, donde está Jesús sentado a la diestra del Padre.
Y entonces ya está el pecador ahí siempre. Los pecados están aquí, sí, pero estos pecados tienen el efecto de la muerte sobre el pecador. Ya no, porque han sido remitidos al cielo, porque han sido desviados, han sido enfocados. Y el Señor cargó, dice Isaías, todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, y por sus llagas sanados. Él llevó todas nuestras iniquidades, todo lo cargó en sí mismo y podía hacerlo. Así que eso significa remitidos los pecados. Ya no paga el pecador, sino que en la palabra remisión siempre hay alguien que va a pagar. Es un término de justicia. Hay alguien que está pagando por medio de, o la muerte vicaria, como lo hemos estudiado antes. Así que verso 23, léalo de nuevo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero ¿qué significa se los retuviereis? Es cuando nosotros no cumplimos el mensaje o la orden de comisión, de reconciliación y de paz que el Señor nos ha mandado. No es que voluntariamente nosotros tenemos que o vamos a andar diciendo, a ese le voy a retener los pecados, a ese no lo voy a salvar. Sí, puede ser que tú no seas el medio de salvación, pero si Dios lo ha elegido a ese pecador, ¿qué pasa, hermano? La salvación va a llegar de una u otra forma. ¿Cómo llegó la salvación a tu vida? ¿Cómo llegó? ¿Alguien te evangelizó? Yo tenía 13 años cuando me evangelizaron. Un grupo venía así, uniformados, caminando, y yo tenía un oído, todavía tengo un oído un poco complicado, un oído con una agudeza. Venía del Gimnasio Nacional, 13 años, dábamos 10 vueltecitas a la pista, 30 minutos de grada, luego hacíamos 30 minutos en las máquinas de pesa para pelear 3 o 6 minutos. Solo para lograr pelear en lucha 3 o 6 minutos de lucha, entrenábamos 2 horas de todo lo que le dije. 10 vueltas, 4,000 metros, son 400 por 10, ¿no? 30 de gradas y 30 de pesa. 13 años tenía yo. Y entonces estoy así, cansado, esperando la 33 para irme a donde vivía. Y entonces vienen a evangelizarme. La primera vez que me evangelizaron fue ahí. El problema es que uno le dijo al otro, mira aquel bicho que está allá sentado, ese es mi número 8, te voy ganando, vos lo llevas 6, le dijo. Y yo tengo todavía ese oído, así como el hombre nuclear. Ay, es el número 8. Y entonces llegó y lo entretuve un poco para no ser el número 8, era un número más. Y entonces, pero cuando ya me aburrí, me cansé, le dije, vaya, pues, ¿qué tengo que hacer? Levántale, baje la cabeza y oré. Entonces me bajó la cabeza y oré. Y luego, hermano, por un lado, por otro, y el mensaje llegó por un lado, por otro, y siempre, hermano, como ya había sido elegido y escogido por Dios, la evangelización, el perdón de los pecados, la salvación iba a llegar, de una u otra manera. ¿O usted no rechazó más de una vez el mensaje de salvación, amado hermano? Es más, probablemente todavía lo está rechazando, y ese es un problema si lo está rechazando. Este puede ser el día en que verdaderamente abras tu corazón al Señor. Veamos la incredulidad de Tomás. Veamos verso 24. Verso 24. Tomás no estaba, recuerden, en el lugar, y ellos le testificaron, vino Jesús, pero Tomás no creía. Veamos ahí, verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ellos le testificaron, vimos a Jesús, pero Tomás está diciendo, tengo que verlo. No, quiero verlo, quiero creer en su presencia. ¿Cómo es que ustedes lo vieron y yo no? Yo quiero estar frente al Señor. Él no está diciendo, yo no creo en el Señor. Tomás le está diciendo, yo no creo en ustedes. Yo no creo en ustedes, pero si Él se apareció a ustedes, yo le tengo que ver. Un día de estos le veré, de seguro. Y 8 días después,
Una semana después, Jesús se aparece de nuevo a sus apóstoles y ahí está Tomás. Verso 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, ¿cómo les dijo, hermano? Paz a vosotros. La tercera vez. Luego dijo a Tomás, inmediatamente, mire, se dirigió a Tomás y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos. ¿Quién le contó a Jesús, si Jesús va llegando, lo que Tomás había dicho? El Espíritu. El Espíritu estaba con Tomás. Amén, hermano. Pero el Espíritu no estaba en Tomás. Ahí estaba el Espíritu con Tomás, pero no estaba en Tomás todavía. Es más, en Pentecostés el Espíritu vino sobre ellos y los llenó de poder, los bautizó de poder, y ellos tuvieron manifestaciones que conocemos como los dones del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo puede tener o tiene tres relaciones con el creyente. El Espíritu Santo está con nosotros, es decir, va a la par. Oíme, si Dios te eligió, quieras o no quieras, el Espíritu Santo está a la par tuya y allí anda contigo, no te va a dejar. Como dicen los jóvenes, no te va a dar agua, no te va a dar agua, allí va a estar el Espíritu Santo siempre contigo. Falta que tú digas, sí, Señor, soy pecador, Jesús, te recibo como mi Salvador. Entonces el Espíritu Santo está en uno, conmigo y en mí. Dice Pablo, ¿qué no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Templo, morada del Espíritu Santo. Ahí vive el Espíritu Santo. ¿Y qué falta entonces? Porque hay muchos que ya recibieron a Cristo, hicieron una oración, se hincaron, saltaron, levantaron la mano, pasaron adelante. Yo no sé qué hicieron, pero no se les nota. ¿O no, hermano? ¿Cuántos conoces así? Este dice que es cristiano, pero no se le nota. Es que el Espíritu Santo está con él, está en él, pero no ha venido sobre él con poder para manifestar los dones del Espíritu Santo, que son 18, sino 19. Y el primero de todos los dones que se le debe de notar al cristiano, ¿cuál es? ¿Cuál es el primero de todos los dones? El que más importa. El amor. Que el cristiano debe ser amoroso, debe ser comprensivo, perdonador, carismático, ayudador, solidario, sonreír. Y no te dice, qué bien estar a la par de tal, el hermano tal. Si yo cada vez que lo saludo está sonriendo, aunque tengo un uñero, está sonriendo aunque le duela la muela. Pero hay gente que siempre pasa toda la vida como que tuviera uñero y muela juntos. Una cara que usted lo ve, ahí viene el hermano fulano, que me da miedo hablarle, solo hablarle, solo decirle buenos días, Dios le bendiga, solo eso me da miedo. ¿Por qué? Porque no se le nota. Yo siento que él es un poco complicado, porque el Espíritu Santo no está sobre ese hermano, está con él, pero quizás está en él, pero no está sobre él. Amén, hermano. Tres formas de manifestarse el Espíritu Santo. Así que el Señor, el Espíritu Santo ya sabe lo que Tomás ha dicho, lo llama y le dice, Tomás, sí, Señor, hoy sí, dijo Tomás, aquí está, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Y Señor, si ya estuve en mi presencia, ya hoy sí creo. Ellos le habían testificado. Así que, hermano, es que recuerde una cosa, el Espíritu Santo está con Tomás, pero Tomás no había recibido el soplo del Espíritu Santo que Jesús le dio. Pero mire, aparentemente, no dice otra vez, y como Jesús no había soplado sobre Tomás, vino y sopló en él. No, Tomás es el primero de muchos y el último de muchos también, porque Tomás declara algo similar a lo que declaró Pedro después del monte de la transfiguración. Cuando Tomás vio eso, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y en ese momento la fe actúa. Esta es una declaración de fe y Tomás recibe al Espíritu Santo. Cuando él dice, Señor mío y Dios mío, él da una declaración que parece superficial, pero es muy profunda.
María Magdalena ha visto al Señor 8 días antes en el huerto. Y cuando Jesús le dijo María, María se vuelve a Jesús. ¿Y qué le dijo María? Le dijo Señor mío, Dios mío. No, le dijo Maestro. Amén, hermano. ¿Recuerda usted que María Magdalena en el huerto, en el sepulcro, le dijo Raboni? Le dijo Maestro. Y le estaba viendo ahí presente, ¿o no? Tomás le está viendo por primera vez, pero Tomás da una declaración que es la declaración de fe más grande que existe. Jesús de Nazaret, quien nació de María, quien nació de José aparentemente, es Dios. Es que usted hoy lo cree, lo dice, usted dice, ¿y eso qué? Pero en esta época, en este momento y durante cientos de años, llegar a la conclusión verdadera y cierta que Jesús nuestro Señor es Dios también, fue complicado. Así que Tomás es el primero en hacer esa declaración de fe. Es la declaración de fe de la deidad de Jesús más grande que existe. No hay otra declaración de fe más grande que Señor mío y Dios mío. Ahora Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ninguno de nosotros ha visto al Señor. Millones de cristianos hemos creído en el Señor Jesús, en su resurrección, en que Él se apareció a ellos en forma corporal, así como se le apareció a los 11, a Tomás, a 500 y a muchos otros. Nosotros creemos que el Señor resucitó y que Cristo vive y reina para siempre, y que para mientras Él los ha dejado al Espíritu Santo, que está con nosotros, en nosotros, y espero que también esté sobre nosotros. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Verso 30, aquí cerramos. Las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Y yo le pregunto a usted, amado hermano, ¿usted cree que Jesús es el Mesías, el Cristo, el enviado, el Salvador, el Redentor? Y si usted dice sí, entonces el Espíritu Santo está en usted. El Hijo de Dios, para que creyendo, ¿y cuál es el efecto de creer en Jesús? Para que creyendo tengáis vida en su nombre. El pecado vino y entró al hombre, y el efecto del pecado fue la muerte. El efecto ahora de creer en Jesús es la vida. Y el Espíritu Santo nos sella con un sello indestructible. Además, el Espíritu Santo es una fuente inagotable de poder que no solo tenemos que anhelar que esté con nosotros o en nosotros, sino que nos llene sobre nosotros, que permanezca como una nube, como una sombrilla de poder sobre nosotros. Quiero decirles que el Espíritu Santo es más poderoso que cualquier reactor nuclear que existe en la tierra. Es más poderoso que el sol, porque esa pequeña fuente que está en nosotros es inagotable, indestructible. Ahora nosotros podemos depender de Él 1% o 100%. Y esa es una elección que Dios no hizo por ti, tú tienes que hacerla por ti mismo. Si quieres depender 100% del Espíritu Santo, tendrás un poder más fuerte que el sol, una energía inagotable, la capacidad de sanar, de bendecir y de llevar todos esos dones a los que lo necesitan. Pero si vas a depender del Espíritu Santo al 1%, el poder tuyo va a ser como el del dinamo de la bicicleta, lo que expliqué la semana anterior. Las bicicletas tenían un dinamo que se le ponía a la rueda, y al dar vuelta al dinamo generaba un poquito de energía. Cuando uno pedaleaba poco, el foco se apagaba. Cuando uno pedaleaba mucho, la luz se encendía. Hoy hay baterías especiales con una luz LED incandescente, fuerte,
casi halógena que alumbra bastante. Pues el Espíritu Santo es mucho más poderoso que eso, es como más poderoso que el sol y que cualquier reactor, pero hay que depender para tener ese poder 100% de Él. Nosotros decidimos, creemos que Jesús es Dios, Él es el Cristo y Él es nuestro Señor, entonces ese poder puede llegar a nuestras vidas. Inclinamos el rostro y vamos a orar. Señor, le damos las gracias en esta hora, Padre bendito, Padre santo, por la bendición de estar en su iglesia y de poder recibir. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial.